Podemos ya ha completado su expediente de regulación de empleo por el que despedirá a 77 trabajadores con una indemnización inferior a la que ellos mismos defienden para el caso del despido improcedente, sin ningún tipo de transparencia negociadora con esos trabajadores despedidos y sin respetar la paridad de género en los despidos. Veámoslo. El último ciclo electoral ha sido completamente devastador para Podemos. Después de haber perdido gran parte de su representación territorial en autonomías y municipios, vio reducidos sus diputados en el Congreso a solo 5. Esto hizo que perdiera la mayor parte de sus ingresos, porque los partidos políticos, también Podemos, viven esencialmente de los ingresos públicos. Concretamente, Podemos ha perdido el 90% de sus ingresos autonómicos y municipales y el 70% de sus ingresos estatales. Y claro, cuando una empresa o una organización se queda sin ingresos, pues tiene que ajustar los gastos. Y el principal gasto de un partido político, también de Podemos, es el personal, la plantilla. Por eso, a comienzos de agosto, Podemos anunció que iniciaba un ERE, un expediente de regulación de empleo, por el que iba a prescindir de más de la mitad de su plantilla. En su momento ya dedicamos un vídeo a analizar esta cuestión, pero es que ayer Podemos culminó el expediente de regulación de empleo y hay algunas novedades que merece la pena comentar. En primer lugar, Podemos despedirá finalmente a 77 trabajadores, 44 procedentes de las sedes autonómicas y 33 de la sede central. Segundo, estos 77 trabajadores despedidos por Podemos recibirán una indemnización de 38 días por año trabajado. Se trata de una cuantía superior al mínimo que establece la ley. La ley obliga a remunerar como mínimo con 20 días por año trabajado a los trabajadores afectados por un ERE, pero se trata de una indemnización inferior a los 45 días por año trabajado que Podemos defiende para el caso de los despidos improcedentes. Recordemos que antes de la reforma laboral del año 2012, los despidos improcedentes, no por causas económicas, sino los despidos improcedentes, tenían una indemnización asociada de 45 días por año trabajado. La reforma laboral de 2012, que fue consolidada por la reforma laboral de 2021 de Yolanda Díaz, establecía una indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado, y Podemos reclama que se eleve a 45. Pues bien, ellos, en el caso de este expediente de regulación de empleo, no han pagado los 20 mínimos que establece la ley para despidos por causas económicas, tampoco los 33 que como mínimo establece la ley para despidos improcedentes, pero tampoco han pagado los 45 que como mínimo ellos querrían establecer para los despidos improcedentes. Han pagado, como decía, 38, 7 días menos por año trabajado que lo que ellos reclaman. En tercer lugar, de acuerdo con el Periódico de España, los trabajadores afectados por este ERE de Podemos no han tenido acceso a las cuentas actualizadas del partido. Recordemos a este respecto que el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, en la regulación de los expedientes de regulación de empleo, establece lo siguiente: la comunicación a los representantes legales de los trabajadores y a la autoridad laboral deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo y de los restantes aspectos señalados en el párrafo anterior, así como de la documentación contable y fiscal y los informes técnicos, todo ello en los términos que reglamentariamente se establezcan. Básicamente, si una empresa o una organización está justificando la necesidad de un expediente de regulación de empleo en que su situación económica es muy precaria, lo que establece este artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores es que les muestre a los representantes de los trabajadores cuál es la situación económica real de la empresa. Pues bien, esta obligación legal, porque Podemos no aboga por abolir el Estatuto de los Trabajadores, o al menos este párrafo del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, esta obligación legal habría sido incumplida, según el Periódico de España, en el caso de este ERE que ha concluido con el despido de 77 trabajadores de Podemos. Estos 77 trabajadores, o más bien sus representantes legales, no habrían tenido acceso a una situación económico-patrimonial actualizada de la organización política Podemos, lo que en cierta manera les habría colocado en una situación de indefensión a la hora de negociar el ERE. Imaginemos que Podemos tiene todavía bastante dinero en sus cuentas corrientes, pues entonces quizá estos trabajadores habrían reclamado una indemnización por despido algo superior. Pero claro, si no tienen la información de cuál es la situación económico-patrimonial real ahora mismo de Podemos, pues están negociando hasta cierto punto a ciegas.
Sea como fuere, y más allá de las obligaciones legales incumplidas, lo cierto es que no deja de resultar llamativo que un partido que nació haciendo gala de la transparencia... En Podemos practicamos la transparencia que queremos ver en las instituciones. Estamos a la vanguardia en la implantación de medidas de transparencia y en el desarrollo de herramientas para facilitar la accesibilidad a la información. En transparencia.podemos.info puedes acceder a toda la información sobre nuestra financiación y sobre nuestros cargos electos. En el apartado Cuentas claras puedes consultar el desglose de todos los ingresos y gastos del partido, de las entidades vinculadas y de nuestros grupos parlamentarios, mediante un sistema de visualización fácil e intuitivo. Somos el único partido que cuelga sus facturas en la web para que puedas comprobar de dónde viene y en qué nos gastamos hasta el último euro. En nuestros estatutos hemos adquirido el compromiso de renunciar a financiación bancaria y de actualizar nuestras cuentas en la web trimestralmente. A medida que se van cerrando los ejercicios, en este apartado también publicamos los estados contables auditados y los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas sobre nuestra actividad financiera. Además, puedes consultar las funciones que desempeña y el salario que percibe el personal contratado por el partido y por los grupos parlamentarios. En el apartado Cargos públicos y cargos internos encontrarás la información relativa a nuestros representantes electos. Puedes acceder a datos sobre sus actividades, sus declaraciones de bienes y su información de contacto. En Podemos nos tomamos en serio la transparencia, por eso nuestras paredes y nuestros bolsillos son de cristal. Compruébalo en transparencia.podemos.info. Bueno, si entráis ahora en esa página web comprobaréis que no está actualizada desde el año 2021 y que además la información que proporciona no tiene nada que ver con la que se anunciaba en este vídeo. Básicamente se ofrece un desglose muy genérico de ingresos y gastos, pero en absoluto los estados contables, el sueldo de cada trabajador o incluso cada factura en la que se han gastado el dinero. Nada de nada. Y por esto resulta curioso, resulta llamativo que una formación que hacía gala de un ejercicio absoluto de transparencia, porque nos decía no tenían absolutamente nada que ocultar, ahora mismo ni siquiera les haya proporcionado esa información que se comprometieron estatutariamente a aportar a toda la ciudadanía cada 3 meses, ahora no les hayan proporcionado ni siquiera esa información a los 77 trabajadores que han despedido a través de un ERE. Y cuarto y por último, este expediente de regulación de empleo ha sido poco paritario en términos de género. De los 33 trabajadores despedidos de la sede central de Podemos, 21 serán mujeres y solo 12 serán hombres. No solo eso, después de despedir a estos 33 trabajadores, en la sede central de Podemos solo quedarán 28 trabajadores, de los cuales 22 serán hombres y 6 serán mujeres. Es decir, que casi el 80% de los trabajadores en la sede central de Podemos serán hombres y solo el 20% serán mujeres. En este sentido, recordemos que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo del Gobierno de España, pero también líder de la coalición política que a día de hoy integra Podemos, es decir, de Sumar, Yolanda Díaz acusó a la Real Federación Española de Fútbol de machismo estructural y de promover la violencia contra las mujeres por no respetar la legislación en materia de paridad, es decir, por no tener en sus órganos directivos al menos un 40% de mujeres. Estoy viendo, señora Díaz, que ustedes desde Sumar están denunciando la falta de paridad y el incumplimiento de la ley de la Federación de Fútbol. ¿En qué sentido? Bueno, en todos los sentidos. El artículo 47 de la ley 3922 de la ley de fútbol es clara, nos refiere también a la ley de igualdad y todos sus organismos tienen que ser paritarios entre un 60 y un 40%. Ustedes verán que hay órganos en los que en su totalidad están representados al 100% por presencias masculinas. En este sentido hemos formalizado una nueva denuncia ayer al Consejo Superior de Deportes para que se corrija esta vulneración de la ley. Piensen que la paridad es clave para luchar contra las violencias machistas, pero es clave también para luchar contra los estereotipos machistas que, como observamos, son, parece que, una normalidad en la propia federación en nuestro país. En este sentido, lo que instamos es a cumplimentar y a la renovación de los órganos para cumplir con la ley y, desde luego, conseguir la paridad en todos y cada uno de ellos. Insisto, la paridad es clave, la presencia de las mujeres, los equilibrios.
sencillamente para que podamos luchar contra las violencias machistas y contra este machismo estructural que, como vemos, está íncito al mundo deportivo. Si la Real Federación Española de Fútbol no cumple con la legislación en materia de paridad por no tener en sus órganos al menos un 40% de mujeres, ¿qué sucede entonces con Podemos, donde en su sede central el 80% serán hombres y solo el 20% mujeres? ¿Instará Yolanda Díaz a una disolución de la sede central de Podemos para respetar la paridad? Recordemos que el ERE tiene que ser aprobado por la autoridad laboral y Yolanda Díaz es ministra de Trabajo. Por tanto, si la autoridad laboral autoriza finalmente el ERE de Podemos, que se ceba especialmente con mujeres y que deja una composición de la sede central muy sesgada hacia los hombres, ¿con qué autoridad luego Yolanda Díaz denuncia que en la Real Federación Española de Deportes no se respeta la legislación de paridad que uno de los partidos políticos que integran su coalición de Sumar tampoco respeta? En todo caso, resulta muy elocuente que Podemos, un partido que siempre ha hecho gala de utilizar la coacción legal para imponer la paridad dentro de las empresas, ahora no respete dentro de su partido esa paridad. 80% hombres, 20% mujeres, todo lo cual nos demuestra que muchos de estos discursos no son más que propaganda. Propaganda para engatusar, para engañar a los votantes que luego no se aplican a sí mismos en caso de necesidad. Porque claro, los hombres que hayan diseñado este ERE de Podemos podrían haber renunciado a sus puestos de trabajo para salvar los puestos de trabajo de alguna de las mujeres que va a ser despedida a través de este ERE, pero han preferido no hacerlo. Los hombres que han diseñado este ERE han preferido conservar sus puestos de trabajo y despedir mujeres, aun cuando de esta manera no se respete la paridad de trabajadores dentro de la sede central de Podemos. Lo del discurso feminista está muy bien cuando no afecta a mi puesto de trabajo y a mi plato de lentejas. Ahora, cuando afecta a mi puesto de trabajo y a mi plato de lentejas, cuando puedo tener que ser yo el despedido por ser hombre y tener que respetar la paridad en materia de despidos, pues entonces nos olvidamos rápidamente de las soflamas feministas y de la defensa hipócrita de la paridad por ley. Ni 45 días por año trabajado, ni transparencia, ni paridad. Nos llenamos la boca de prometer hacer aquello que luego no hacemos y que queremos imponer a todos los demás para que hagan lo que nosotros no queremos hacer. Esto es, en esencia, Podemos.